Hola a todos, soy Monse del blog y del canal Amor y Palabras y hoy os traigo el wrap-up de enero. Y bueno, pues como os digo, os traigo las lecturas del mes de enero. La verdad es que fue un mes que me fue muy bien. Sí que es verdad que algunos de los libros ya los tenía empezados de antes, pero bueno, leí un total de 8. Terminé un total de 8, mejor dicho, y los que ya tenía empezados de antes, creo que eran 2, como mucho. Así que estoy muy contenta. Sí que es verdad que hay algunos que son cortitos y que se leen rápido, pero bueno, os voy a contar lo que me han parecido y espero no enrollarme mucho, como digo siempre. Empezamos. Además, los dos primeros de los que os voy a hablar, os voy a hablar de ellos juntos porque son del mismo estilo, son prosa poética y poesía, así que me viene bien hablar de ellos porque tampoco se puede contar mucho de lo que nos traen sus páginas, y son Amor al primer fonema, de Carmen Báez, y Cartas del sin corazón, reflejo del alma en versos, de Eli Altiaga. Los dos los leí por las lecturas conjuntas que hemos estado haciendo, bueno, por el club de lectura que hemos estado haciendo de Autores Conectados. Los dos son miembros de Autores Conectados y por eso los he leído. Y bueno, como digo, son libros de poesía, prosa poética, que me han gustado mucho, pero que son distintos a la vez. Los dos nos hablan de amor, de desamor. Bueno, realmente Amor al primer fonema nos habla de amor, obviamente, como dice el título, y Cartas del sin corazón nos habla de esos sentimientos que produce el amor, pero que no siempre son buenos. Por un lado, Cartas del sin corazón tiene una narración, tiene un vocabulario más complejo, utiliza más metáforas, es de estos libros que quieren decir una cosa cuando en realidad están diciendo otra. Y Amor al primer fonema es más sencillo, transmite de una manera más clara lo que nos intenta contar. Y bueno, a mí realmente me gustó más, pero porque yo, si me conocéis, si me habéis leído en poesía, soy de escribir poesía muy sencilla, digo lo que digo y no intento decir otra cosa, entonces es lo que más me gusta leer. Pero bueno, los dos os los recomiendo, los dos están muy bien. Si os gustan este tipo de libros, yo os animo a leer ambos, porque ya digo que se leen muy rápido, que transmiten muchos sentimientos, tanto buenos como malos, y que la verdad es que merece la pena que les deis una oportunidad, así que yo os animo a ello. El siguiente del que os hablo también es de una autora de Autores Conectados, es Perderte para volver a encontrarte, de Dana Darius. Es un libro que me gustó mucho, es un libro romántico, muy tierno, muy bonito. Lo leí porque la autora buscó a un grupo de lectoras, de lectores, para leer sus libros y apoyarla y hacer reseñas y tal, entonces me animé a hacerlo porque tengo algunos de sus libros pendientes y era mi oportunidad. Y bueno, el primero que hemos leído es este, que es el primero que ella escribió. En este libro conocemos a Emma, que ella, bueno, tenía una vida muy feliz, creía que no podía serlo más, se iba a casar con su novio de toda la vida y tenía un trabajo que le gustaba en una revista, etc. Pero el día antes de su boda se encuentra a su novio con otra en la cama, que además es compañera suya de la revista. Obviamente esto la destroza por dentro y bueno, después de un tiempo bastante malo en el que ella pues tiene una vida un poco loca, decide cambiar de aires. Se le ofrece una oportunidad de viajar a Mallorca, de mudarse a Mallorca, trabajar en otra revista. La directora, que es su amiga, la anima a ello, además es la que le da el contacto porque son sus amigos, los de la otra revista. Y bueno, ella se va con su amiga Laura, que es fotógrafa, es su única condición, empezar en ese trabajo junto a Laura. Y bueno, pues las dos se van a Mallorca. Laura porque es su amiga, porque no tiene nada que la ate a Barcelona, creo que es Barcelona donde ellas viven. Sí, es Barcelona. Y bueno, las dos se van a Mallorca y allí pues conocen a los socios y directores de la revista, que son dos amigos, Evan y Pierre, y bueno, va a tener que trabajar con ellos. Pierre es todo amor, la verdad es que es un chico increíble que le pone muy fácil las cosas desde el primer momento, pero Evan es bastante más seco porque él también sufrió un desamor. La chica con la que estaba desde la universidad le engañó en repetidas veces y cuando él se enteró, pues eso lo destrozó por dentro y se ha creado una coraza igual que Emma que no deja que nadie atraviese. ¿Qué pasa? Que él es un poco arisco, es un poco huraño, es abogado, tampoco entiende de moda ni de revistas, solo tiene la revista por su amigo Pierre y hace las cosas de una forma un poco brusca. Entonces su primer encuentro es bastante tenso, pero poco a poco Evan se da cuenta de que quizá Emma es lo que la revista necesita y lo que él también necesita, y a partir de ahí pues empiezan a surgir la chispa y ellos se van conociendo y van pasando cosas, etcétera, etcétera. Ya digo que es un libro que me gustó mucho, es un libro romántico, obviamente tiene que acabar bien, pero en ese camino de acabar bien pasan bastantes cosas. De repente el libro, cuando parece que todo va bien y tú dices, pues si es que a partir de aquí ya
tendría que ser el final, porque ya comieron felices, o sea, y vivieron felices para siempre. Pasa algo que da un giro total a la historia, un giro de 180 grados. Hay un poquito de drama, que a mí ya sabéis que me encanta, y bueno, pasan muchas cosas, y la verdad es que ya digo que me gustó mucho. Se nota que es el primer libro de la autora, se nota que quizá necesitaría una revisión, pero bueno, a mí me ha encantado y sé que voy a seguir leyéndola a Dana porque me ha gustado mucho su forma de escribir, porque la historia me ha encantado. Además, el siguiente libro que vamos a leer nos cuenta la historia de Laura, que es bastante independiente, pero el amor siempre llega para todo el mundo, y bueno, pues estoy deseando ponerme con él, y este os lo recomiendo porque la verdad es que se lee súper rápido y merece mucho la pena. El siguiente del que os hablo también es una historia romántica, pero mucho más cortita, no llega a 200 páginas, y lo leí porque estoy en un reto literario, y en enero teníamos que leer un clean romance, que yo no sabía lo que era hasta que no me metí en el reto, y son libros que no tienen escenas eróticas, no tienen sexo, se puede intuir, pero no se describe. Y como yo no sabía muy bien qué leer, podía haber leído algún libro juvenil, supongo. Pero bueno, comentaron en el grupo que los libros de Arwen Grey, la autora dice que son clean romance, y como yo tenía un par en el Kindle, pues me decidí por uno de ellos, y es El amor llegó como un rayo, como digo, de Arwen Grey. Es un libro que me ha gustado mucho también, ya digo que es un libro muy cortito, que se lee en nada, y bueno, en él nos encontramos con Elsa, que trabaja en radiología, técnica de rayos, en una clínica privada, la Dr. Fleming. Y bueno, pues su vida está cambiando un poco porque el que es su jefe se jubila. Entonces van a poner en su lugar al hijo del director de la clínica. Entonces, obviamente piensan que él está ahí por enchufe y no va a empezar muy bien en el trabajo. Este chico se llama Gabriel. Y bueno, pues ya digo que al principio como que no se fían mucho de él, creen que está ahí por quien es, hasta que se dan cuenta de que, o Elsa se da cuenta de que realmente él ni siquiera se habla con su padre, su relación es súper tensa, no se lleva nada bien, y bueno, los motivos para que Gabriel haya ido a la clínica a trabajar, que ha sido elección propia, son muy distintos. Entonces, bueno, pues ellos, a pesar de estos roces, empiezan a hablar, empiezan a mantener pues una amistad, se puede decir, aunque Elsa siempre está en ese punto de que, bueno, él es doctor, para ella está por encima, y como que es elitista, pero en el sentido de que para ella es diferente. O sea, él la puede tratar como a una igual, pero ella siempre creerá que se cree por encima de ella cuando es mentira. Entonces por eso está un poco reacia a conocerlo. Mientras conoce a él, aparece un chico en la clínica que a ella le gusta mucho, que es súper atractivo, y bueno, pues va a estar un poco entre dos aguas, se puede decir, aunque realmente no, y vamos a ver pues cómo se va creando esa relación con Gabriel, cómo van a ir dejando a un lado las diferencias, y a ver qué pasa. La verdad es que es una historia, digo, que me gustó mucho, pero es muy cortita, entonces eso pues hace que se te quede un poquito corta, pero la verdad es que es la primera vez que leí a la autora y sé que no va a ser la última, igual que me he pasado con Dana, porque me ha gustado mucho su manera de escribir. Como digo, tengo otro libro suyo en el Kindle, así que aprovecharé y lo leeré también. Y además se lee súper rápido porque ya digo que es cortísima. Ahora voy con el siguiente y voy a seguir con este para así ya termino con los libros románticos que he leído en este mes. Se trata de un libro que me ha encantado, me ha enamorado totalmente la historia, los personajes, la manera de escribir de la autora, todo. Es un libro que sé que a raíz de este voy a leer todo lo que la autora publique, porque ya digo que me ha enamorado totalmente. Y bueno, se trata de Escrito en las estrellas, de Raquel Silva. Es un libro publicado con Kiwi, el resto son creo que todos autopublicados, había alguno de una editorial pequeñita, pero bueno, son autopublicados. Este está publicado con Kiwi. Y bueno, me apunté hace unos meses, el año pasado, vamos, a una lectura conjunta que organizó Franci, pero no me dio tiempo a leerlo al final. Así que ahora que la autora junto a Laura de Vera Books organizaron otra lectura conjunta, esta vez sí me apunté y sí que lo he podido leer. Y menos mal, porque ya digo que es una maravilla de historia, de amor y de todo. En este libro nos encontramos con Kiara, que es paleontóloga. Ya cuando empezó el libro y supe que era paleontóloga, para mí ganó muchos puntos porque amo y me apasionan los dinosaurios. Así que para mí leer a una paleontóloga fue algo genial. Y bueno, ella después de una ruptura con su novio de instituto, ella se mudó a Londres con su padre, porque sus padres están separados, y bueno, a raíz de ahí pues empezó a vivir con él. Y bueno, ella ha ido cumpliendo sus sueños y, como digo, ha conseguido ser paleontóloga, trabajar en excavaciones, y ahora van a abrir una sección en un museo con un velociraptor que han encontrado en una excavación en Japón, creo que era. Ella tiene una mejor amiga que es Maddie, que tiene un prometido que es Connor, y que para mí Maddie y Connor han sido
esos personajes que te gustaría quitarlos de la historia y traértelos a tu vida, porque son de esas amistades reales, de esas amistades sanas, que siempre están a tu lado, que te dicen lo bueno y lo malo, y que siempre están para ti y para que tengas lo mejor, y bueno, que me han encantado, son una pareja maravillosa, y me han gustado mucho, y bueno, pues eso, ellos viven todos en Londres, y Connor practica taekwondo, ¿no? Entonces va a haber un campeonato, y en ese campeonato va a venir Tyler, que es un chico de Estados Unidos, que Connor conoce de otro campeonato anterior, y que bueno, que el encuentro que tiene con Kiara va a ser bastante peculiar, porque ambos se conocen. Entonces es un libro que trata sobre un reencuentro, que es otra cosa que a mí me encanta en la romántica, me encantan los reencuentros, no lo puedo evitar, y ver cómo poco a poco pues esa relación rota se va recomponiendo, se van reencontrando, reconociéndose, etcétera. Y bueno, me ha encantado. El único pero que yo le saco a esta historia es que obviamente es un libro escrito en primera persona, desde el punto de vista de Kiara, así que solo sabemos su visión de las cosas, lo que ella ha sentido y lo que ella ha vivido. Esto hay a mucha gente que sé que no le gusta, de hecho yo peco de lo mismo en mi libro, de contarlo desde el punto de vista de una sola persona. Y sé que este tipo de historias ganan mucho más cuando se cuentan desde el punto de vista de ambos personajes, porque en este libro necesitamos saber lo que piensa Tyler, lo que sintió Tyler, lo que vivió Tyler y lo que pasó realmente para que él actuara o hiciera lo que hizo. Sí que es verdad que hay 2 o 3 capítulos contados desde su punto de vista, pero no nos hablan de lo que él ha sentido, sino de lo que él está sintiendo y de lo que está haciendo por intentar recomponer un poco su relación con Kiara. Pero ya digo que quitando eso, es una historia increíble, que os recomiendo si os gustan los libros románticos. Es cortito, no llega a 300 páginas, se lee súper rápido. Ya digo, la amistad que hay es preciosa, la familia, el viaje, hacen un viaje que es una maravilla. Y bueno, pues es de esos libros que te enganchan, que quieres saber qué va a pasar, cómo van a llegar a un punto de unión, porque obviamente es una historia romántica que tiene que acabar bien. Y bueno, hasta que llega a eso, pues vas viviendo muchas cosas, vas notando la tensión, y solo quieres que pase ya algo y que explote. Y bueno, que os lo recomiendo muchísimo, que os va a encantar, de verdad tenéis que leerlo. Yo todo lo que escriba esta autora lo voy a leer. Y bueno, ahora voy con los que no son romántica, aunque bueno, este sí que tiene un poco de romance. Y se trata de un libro que leímos en lectura conjunta en el club de Todo lo que leo, y que lo compré por 5 y poco en tapa dura. Es una compra increíble, de vez en cuando está a ese precio, también lo podéis encontrar un poquito más caro ahora, creo que está a 7 euros, pero merece mucho la pena. Se trata de Ponte en mi piel, de Emma Lira, un libro publicado por Espasa hace ya unos años. Y bueno, tengo que reconocer que este libro a mí me llamó la atención porque yo creía, o creíamos en la lectura conjunta, que iba a ser un retelling de La Bella y la Bestia. Realmente no es un retelling de La Bella y la Bestia, sino que es la historia real de los personajes que pudieron inspirar el cuento de La Bella y la Bestia. El original, el de Genevieve, ¿cómo se llama la mujer? No sé. Pero bueno, el real, el cuento clásico. Estos personajes, bueno, este personaje es Pedro, niño que nació en Tenerife y que nació con muchísimo pelo. Tiene una enfermedad que nació con muchísimo pelo. Entonces, cuando lo encuentran a él, se lo llevan a Francia para ser la mascota, se puede decir, del rey, siendo niño. Pero el rey le coge cariño enseguida y decide que no va a ser su mascota, sino que va a estar bajo su protección, que va a ser uno de sus consejeros y que va a tener un lugar en la corte con él. Cuando está allí en Francia, pues conoce a Diana, que es la hija ilegítima del rey, que al final él termina reconociéndola y termina viviendo también en la corte, y ellos crecen juntos con el resto de hijos del rey, con otros niños de la corte, etc. Obviamente él siempre tiene personas que lo van a mirar por encima del hombro, que van a seguir creyendo que es una bestia, que es un monstruo, etc. Pero él se gana el cariño de Diana desde el primer momento, y la amistad, la relación, lo que sea que ambos tienen, pues es muy bonita. Entonces, bueno, nosotros cuando leíamos pensábamos que a raíz de ahí iban a hacer una historia de amor maravillosa, y no, la verdad es que amor en el libro hay muy poquito y es al final, y ponen la sinopsis con quién es. Yo creo que lo leí en su día la sinopsis, o no, ni la leí, solo me imaginé que era de un retelling y ya quise leerlo, pero bueno, hemos estado esperando toda la lectura a algo que realmente era otra cosa porque lo pone en la sinopsis, pero da igual. El caso es que eso, que amor tiene al final. Así que yo no, es una historia romántica, pero yo diría más que es novela histórica, pero novela histórica contada muy bien, contada de esa manera que no se hace nada pesado. A mí la novela histórica siempre me da miedo porque siento que va a ser muy pesada. Hay libros que te cuentan los hechos en plan clase de historia y ya está. Aquí no, aquí te relatan las cosas que pasaron en esa época, pero te las relatan
desde el punto de vista de los personajes, porque está escrito en primera persona desde el punto de vista de 3 personajes, Diana, Pedro y otra persona. Y bueno, nos lo relatan de una forma muy sencilla, que no se hace nada aburrida, y a mí eso es lo que me da, como digo, lo que me da miedo de la histórica. En este libro no me ha pasado, y os lo voy a recomendar siempre, y os lo voy a recomendar un montón. No vayáis pensando que es un retelling, no vayáis pensando que es una historia de amor, porque seguramente os llevaréis un chasco. Tomároslo como un libro de novela histórica, que sí que tiene romance, que tiene amistad, pero que también tiene mucha traición, mucho conspiraciones reales, conspiraciones de la corte, que a mí es otra cosa que no me llama la atención, el tema de la realeza. En este libro me ha encantado todo lo que se va tramando en esa corte y todo lo que se va tramando entre los personajes. Suceden cosas que pasaron en realidad, obviamente, y Pedro es un personaje que existió. De hecho, si buscáis Pedrus Gonsalvus o Pedro González o cosas así, encontraréis una foto de un cuadro suyo, que es el que se supone que inspiró a La Bella y la Bestia, con sus hijos, porque él tuvo familia al final, etcétera, etcétera. O sea, que es un personaje real. Y bueno, que la verdad es que es un buen libro, a mí me ha gustado mucho, os lo recomiendo. Ya digo que por el precio merece muchísimo la pena, la edición en tapa dura, y que eso, que a mí me ha encantado, y que si me vuelvo a encontrar con una novela histórica que sea de este estilo y que no sea así de pesada, seguro que la volveré a leer porque me llama la atención. De hecho, la autora me contestó en Instagram y me recomendó uno de sus libros, creo que es el último, algo del árbol, ahora no me acuerdo, pero lo leeré seguro porque si ella me lo recomienda y dice que tiene más amor, pues habrá que leerlo. Pero os lo recomiendo un montón. Y ahora voy con los dos últimos, que son los que más me han gustado este mes. Os hablo primero de uno que la verdad es que no esperaba que me gustara tanto, y es que me ha encantado. De hecho, ya tengo otro libro de la autora aquí esperándome, porque me ha encantado su forma de escribir y quiero seguir leyéndola. Y bueno, se trata de Involución, de Noelia Rodríguez. Es un libro que yo tenía en casa desde hace muchísimo tiempo, está publicado por Toro Mítico, que tenía ya desde hace mucho tiempo. Le he ido dando largas a la autora porque no veía el momento de ponerme con él, así que le agradezco muchísimo la paciencia, el que haya respetado mis tiempos. Y bueno, al final lo he leído y me he arrepentido de no leerlo antes porque ha sido una auténtica maravilla. Pero bueno, tampoco me viene mal haberlo leído más tarde porque es un libro que tiene continuación, aunque todavía lo está escribiendo. Y bueno, pues así lo tendré más reciente, aunque seguramente lo vuelva a releer cuando salga el siguiente. Aunque la autora ya me dijo, y os aviso de que, por si os da miedo el leerlo, de que el siguiente libro ella lo va a hacer de manera que no haya que leer este si la gente no quiere, porque en el prólogo explicará todo lo que sucedió y todo lo que ha sucedido en el tiempo que transcurrirá entre uno y otro. Y bueno, pues eso, que podéis leer este tranquilamente porque en el otro nos recordará las cosas. Y bueno, Involución es una distopía ambientada en Madrid en el año 2310. El mundo se ha ido un poquito a la mierda por culpa de la guerra, por culpa de la contaminación, por culpa de todo. A raíz de esa contaminación y esas bombas que lanzaron en la guerra, los seres humanos tienen ciertas peculiaridades. Algunos tienen poderes, otros han involucionado, de ahí el título, hasta convertirse en bestias. Y bueno, todas estas personas viven fuera de lo que es el centro de Madrid, que ahora está en Majadahonda, o viven también en el subsuelo. Algunos, los que se pueden controlar, viven con la gente normal, sin decirlo, pero bueno, todo se mantiene mucho al mar escondido. Tenemos a una mujer que se llama Rebeca, que es legisladora y trabaja para el alcalde, que el alcalde es como el presidente del gobierno, para que me entendáis, el alcalde de Madrid. Y bueno, el alcalde tiene un proyecto entre manos en el que ella no está de acuerdo porque va a traer más contaminación y más peligro a los habitantes de Madrid, pero claro, ella no puede hacer nada porque trabaja para él. Tras un suceso que ocurre en el que ella es atacada, conoce a Adán, y a raíz de ahí va a conocer todo lo que este subsuelo esconde, todo lo que este mundo esconde, y ella va a empezar a ver claro lo que pasa. Por otro lado también conoce a Ángel, que es hermano de Adán, y que va a ser un poco... Bueno, se va a ver un poco la diferencia entre un hermano y otro. Adán es más reservado, Ángel es más abierto, y bueno, ya se va a ver un poco entre los dos. Y va a terminar, aunque no quiera, formando parte de la revolución, porque en el subsuelo de Madrid se está formando una revolución, porque la gente está cansada de ocultarse, de que no se cuente la verdad, etc. Y de que el alcalde haga lo que les haga de las... ahí. Entonces, bueno, es un libro que ya digo, me ha gustado muchísimo. A mí me encantan las distopías, me encanta que se ambienten en sitios que conozco, que se ambienten en España, así que ambientadas en Madrid, pues menciona sitios que conozco aunque no sea de Madrid. Y me ha gustado muchísimo, la historia es genial.
el tema de la revolución, las conspiraciones, todo lo que vamos descubriendo. Es un libro que nos da la información muy poco a poco, que vamos sabiendo quiénes son las criaturas, las diferencias que hay entre ellas, todo lo que fue pasando en el pasado, vamos sabiéndolo poco a poco, al mismo tiempo que Rebeca al final. Y ya digo, es un libro que la pega que tiene es que termina abierto, y a mí me daba miedo leerlo porque había visto opiniones de gente que decía que terminaba abierto y que en teoría no había una continuación, pero bueno, cuando lo terminé fui corriendo a hablar con la autora y ya me dijo que sí, que iba a tener continuación, que tardaría un poco, pero que la tendría, así que ya me quedé mucho más tranquila, porque es verdad que las opiniones, al menos para mí, varían mucho si yo termino un libro que no está todo bien cerrado y me dicen que va a haber continuación, así yo termino un libro que no está todo bien cerrado y me dicen que no va a haber ninguna continuación y que tú te imagines lo que pasa. Odio imaginarme lo que pasa. A mí, que un autor o una autora me expliquen todo, porque yo no necesito imaginarme su historia. Es él o ella el que me la tiene que contar, o al menos yo lo veo así. Entonces, pues eso, como termina abierto, me alivió mucho saber que va a tener continuación y que voy a seguir conociendo a los personajes, lo que ha pasado, lo que va a pasar, etc. Este libro cierra un poco el tema de la revolución, pero deja cosas abiertas, obviamente, sobre todo entre los personajes, etc. Y no sé, que os lo recomiendo muchísimo. Si os gustan las distopías tenéis que leerlo, porque para mí ha sido toda una sorpresa. Ya digo, no esperaba que me fuera a gustar tanto y me ha encantado, y tengo muchas ganas de seguir leyendo a la autora y lo voy a recomendar siempre que pueda. De hecho, Marta de los libros de Bubu se lo ha leído porque vio mi opinión y también le ha encantado, así que leerlo. Y ahora voy con el último, que realmente lo he dejado al último porque me ha encantado, pero no os puedo contar mucho porque es una segunda parte. Y se trata de Ilandra, Tiempo de Guerra, de Roberto Navarro Montes, un libro publicado con Lannar. Participé en el concurso de reseñas, esta vez no he ganado, pero bueno. En la primera parte, que es este, Tiempo de Osadía, aquí sí que gané, así que mi frase está en la solapa. Yo súper contenta. Y bueno, pues eso, este es el primero, este es el segundo y yo he leído el segundo. Así que no os puedo contar mucho porque es una segunda parte y no quiero contaros spoilers. Lo que os puedo decir es que es una saga de fantasía que va a tener 6 tomos que vamos a tener que esperar de año en año y nos vamos a hacer viejos esperando, pero bueno, que merece muchísimo la pena, que tiene muchísima trama, muchísimos personajes, con magia, una magia distinta, que se da de una forma distinta y que se trabaja de una forma distinta. Es un libro que tiene mucha trama política, porque bueno, hay tejemenejis ahí del nuevo gobernador, etcétera, que a mí es un tema que siempre me aburre. La política realmente me aburre en los libros, bueno, en la vida en general, pero que aquí está muy bien llevada y al final te engancha a qué va a pasar, qué va a hacer este para conseguir el poder, qué no va a hacer este, etcétera. Es un libro que tiene sorpresas con los personajes porque no te esperas algunas cosas que suceden, ni quiénes son, ni cuál es su papel en la historia, que obviamente tienes personajes favoritos, que casualmente son los que tienen magia. Pues eso, que es un libro, voy a dejar uno porque pesan un montón, que merece muchísimo la pena, que si os gusta la fantasía tenéis que leerlo. La fantasía, ya digo, con trama política, con muchos personajes, escritos los capítulos desde el punto de vista de todos estos personajes, así que conocemos muchos y hay que fijarse bien en el nombre, en quién es quién. Sí que es verdad que al haber tardado tanto entre un libro y otro, porque se publicó el año anterior, había pasado todo un año, hay cosas que no recordaba, me costó un poquito conectar con la historia, saber quién era quién, saber qué papel tenía cuál en el primer libro, qué había pasado, etcétera. Me costó recordarlo, lo reconozco. Pero bueno, si los leéis seguidos eso nos va a pasar, así que yo os lo recomiendo, obviamente. Es un libro que tiene una historia muy potente, que tiene un mundo muy potente, que el autor ha trabajado muchísimo para crearlo y no dejamos de descubrir cosas nuevas. Un libro que nos habla del pasado, un libro que nos demuestra que los errores del pasado vuelven a ocurrir en el presente, que parece que nos tropezamos una y otra vez con la misma piedra, que hay un tema ahí de dioses que están como reviviendo y que son muy peligrosos, que también me gusta mucho. Y bueno, que lo que espero para los próximos capítulos, para los próximos libros, es que haya un reencuentro que estoy esperando desde el primer momento y que lo necesito, y que como no exista me voy a enfadar mucho. Y no sé, que es que no puedo hacer otra cosa que recomendároslo. No quiero contaros mucho porque es una segunda parte, pero es que tenéis que leerlo. Si os gusta la fantasía, por favor, leer estos libros, porque son una auténtica maravilla y porque lo que está haciendo el autor aquí va a dar mucho que hablar y ojalá muchísima más gente lo conociera, porque es que merece mucho la pena. Así que eso es lo único que os puedo decir de Ilandra, Tiempo de Guerra. Y que las portadas es que son maravillosas. Bueno, también, que no lo he dicho, hay esclavos que buscan una revolución, no sé, que es que tiene todo. O sea, este libro tiene todo.
con lo gordito que es, pues obviamente tiene todo. Que lo leáis. Y bueno, hasta aquí los libros que leí durante el mes de enero. Contarme si coincidimos en algunos, si habéis leído algunos, si os llama la atención algunos, si vais a leer alguno, lo que queráis. Contarme también qué libros leísteis vosotros en enero, cuáles me recomendáis y todas esas cosas. Ya sabéis que yo contesto a todos los comentarios, así que dejármelo abajo. Y bueno, os dejo en la cajita de información los links a las reseñas, a los libros que tienen reseñas, aunque los que no las tienen en el blog las tienen en Goodreads, así que os dejaré también el enlace, así me podéis seguir en Goodreads si queréis. Y en un comentario fijado os dejo los links de compra con mis links de afiliados de Amazon, por si os interesa uno, para que le echéis un ojo y lo compréis. Y desde ahí, pues a mí me dais unos centimillos, que siempre viene bien. Y creo que no me dejo nada, así que hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre digo, si os ha gustado, darle like. Si no estáis suscritos, suscribiros, que sigamos creciendo. Si queréis que a alguien le pueden gustar mis vídeos, compartirlos para que más gente se una, y acordaos de darle a la campanita para que os avise cuando suba un nuevo vídeo. Si os interesa uniros a mi iniciativa de Lovin YouTube, os dejo el link abajo para que os unáis. Os dejo también los links de compra de mis libros, por si os animáis a leerme. Os vuelvo a recordar que Franci está organizando una lectura conjunta de Cuando tiene que suceder, que empezarán a comentar el 14 o el 18, ahora no lo sé. Y nada, también os dejo mis links a las redes sociales para que me sigáis, sobre todo en el blog y en Instagram. Y creo que no me dejo nada, así que espero que paséis un buen fin de semana, que hayáis pasado una buena semana y nos vemos el martes con un nuevo weekly. Un beso gigante. Chao.